dándole las buenos días a cada uno de ustedes, queridos alumnos. Nuevamente nos estamos conectando para poder retomar nuestras clases de historia pues, con la sección del cuarto grado, ¿no? Dándole la bienvenida, un saludo a cada uno de ustedes, queridos alumnos. Aunque todavía me falta por ahí, ¿no? Me falta porque todavía yo tengo acá la lista y siempre tengo que estar tomando asistencia, pues, a ver, ahí está Luana, no está Juan Carlos Pujaico, que no está Fabiana. No está Fabiana, ¿no? No sé qué le pasó a Fabianita. No sé qué le pasó a Fabiana. De repente le pasó algo a Fabiana. No entró a clases Fabiana. Ya, a ver, está Fabiana, está Valentina Jesús, tampoco está Valentina Jesús. No sé qué le pasó a Valentina Jesús. Valentina, ¿quién más? Está Luzbel, está Javier. Tampoco está Javier. No sé qué le pasó a Javier. Está Javier, Carlos Espí está. Y estamos con Dairon Antonio, que si está ahí, Dairon Antonio, si está ahí. ¿Está Dairon? Ok, Dairon, perfecto. Muy bien. Y luego tenemos a Aurito, pues. Ustedes tenemos Javier, Jesús, y el alumno, pues, Flores, que ahora va a estar con niñitos. Algo. Bien, niñitos, entonces vamos a empezar, pues, ¿no? Entonces decíamos, pues, a ver si, ahora sí ya me escuchan, ¿eh? Ahora sí, Dairon Santiago, Dairon, por favor, sí ya me escuchan, ¿verdad? Muy bien, entonces estaba pues comentando, ¿no? Hacía una pequeña explicación acerca, ¿no? Del curso de historia, pues nos habían hecho el concepto de historia, la fuente y la importancia, ¿no? Y también, pues, ¿no? También te decía, pues, ¿no? Que la historia tiene que ver muchísimo con los acontecimientos. Y uno de los acontecimientos, pues, que estaba pues, comentando en los alumnitos, justamente era de las exploraciones europeas que se inicia pues en el siglo XV, ¿no? Y el siglo XIX, ¿no? Siglo XV hasta el siglo XVI. ¿Ves? Esa es una parte de la historia pues que nos da justamente, ¿no? Donde las exploraciones, donde van a hacer nuevas rutas, pues, nuevos descubrimientos, ¿entiendes, niño? ¿Ya? Nuevos descubrimientos que se dan, pues, ¿no? Justamente, ¿no? En la historia, donde, pues, decíamos, se estaba hablando acerca, ¿no? De cómo, por ejemplo, ¿no? De cómo, por ejemplo, las nuevas rutas, ¿no? Las nuevas exploraciones que justamente se pudieron dar, ¿entiendes? Te voy a poner, entonces te puedo compartir ahí. Ok, perfecto. Bien. Ahí, por ejemplo, mira, te estoy compartiendo ahí para poder tener, ¿no es cierto?, mis niños, tener una idea. Mira, mis niños, por ejemplo, mira, aquí tenemos los primeros acontecimientos que se dan, por, ¿no es cierto?, en las exploraciones, ¿no? Europeas en el siglo XV y el siglo XIX, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a uno de los... La pantalla no me comparte, me dice Aníbal compartiendo pantalla y tú estás cargando. ¿No les comparte usted la pantallita? ¿No les comparte? Sí, profesora, nosotros sí nos comparte. Ok, perfecto. Tiene que compartirle, pues, chiquita, Luanita. Depende de algo movido. ¿Ya? Algo movido. Muy bien, entonces, ahí vemos, por ejemplo, miren, uno de los exploradores, uno de los personajes más importantes, por ejemplo, ¿no? Cristóbal Colón, por ejemplo, Marco Polo, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen sus descubrimientos, por ejemplo, mira. Ya me compartió, profesor. Ya, muy bien. Entonces, mira mis niños, ahí están ustedes ya observando, ¿no? Cómo se dan, mira, estas exploraciones, ¿no? Cómo se dan estos nuevos descubrimientos, pues, mira. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, no este personaje, ¿no? De Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Cuando hace su descubrimiento, hace su exploración, ¿no es cierto? Quiere descubrir, pues, qué es lo que había, pues, en el otro continente, pues, ¿no? De América, por ejemplo. Ellos pensaban, o se pensaba todavía, ¿no? Que, por ejemplo, en este continente no había nada, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta que era un continente donde justamente ya estaba, pues, ¿no? Estaba evolucionando, pues, ¿no? De América, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos vamos específicamente, ¿no? A las exploraciones, ¿no? Europeas, ¿no? Donde justamente las exploraciones europeas es un proceso, chiquito, ¿ya? Es un proceso donde se manifiesta entre los siglos XV y los siglos XIX, ¿no? Y se va a caracterizar justamente se va a diferenciar, ¿no? por los grandes descubrimientos y las nuevas rutas comerciales, ¿no es cierto, niños? Y los nuevos territorios, pues, ¿cierto? Y gracias a estos acontecimientos, ¿no es cierto?
hay, digamos, se da una serie de viajes con niños, ¿ah? Se da una serie de viajes, como por ejemplo el viaje, ¿no?, de Cristóbal Colón, que te estaba, hace un momento te estaba comentando, ¿no? Que se da el viaje de Cristóbal Colón, donde él tiene, ¿no?, la idea, la noción de querer, pues, descubrir qué cosa había ahí, ¿no? Pero por ejemplo, para que él pueda hacer este descubrimiento, ¿qué hace él, por ejemplo? Él planifica, tiene que planificar, tiene que organizarse, ¿sí o no? Y de un inicio tiene que pedir permiso, pues, ¿cierto? Primero, ¿quién? La corona española, ¿sí o no? La reina española, ¿cierto? ¿Para qué? Para que lo puedan justamente dar y solventar también los gastos, pues, ¿no?, que podían ocasionar, ¿no se entiende? Porque los gastos, la alimentación, la vestimenta y todo eso, pues esto costaba, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos más importantes, como digo al seguidor, mira, ¿no?, del descubrimiento, pues, de los nuevos descubrimientos, las nuevas rutas comerciales. Como te comentaba mi niño, como lo estaba, pues, comentando, ¿no?, que las rutas comerciales, justamente estas personas o estas exploraciones, justamente se encargan de, por ejemplo, ¿no?, de ver, por ejemplo, mi niño, ¿no?, de ver por qué rutas específicamente ellos tenían, pues, justamente, ¿no?, trasladarse, pues, ¿no? Las rutas comerciales, pues, será en un inicio, pues, ¿no? Y pues, ¿no?, y te voy a poder, vamos a seguir compartiendo para que, sí, pues, ¿no? Muy bien, vamos a seguir compartiendo para que tú tengas una idea, ¿no?, de cómo serán, pues, justamente, ¿no?, las nuevas rutas comerciales y las exploraciones. Mira, mis niños, por ejemplo, tú ves acá, mira, tú ves acá, por ejemplo, mira, tú que acá, mira, las embarcaciones, ¿sí o no? Tú acá estás viendo de las embarcaciones, ¿me entiendes? Y los que llevan productos, pues, están llevando productos para poder comercializarlos, pues. Mira, mi niño, ¿y cómo eran, mira, cómo eran a un inicio sus embarcaciones? ¿Entiendes? Ahorita son donde aquí llevan una gran cantidad, justamente, ¿no?, de productos, pues, ¿no?, para poder comercializarlos. Por eso dice acá, por ejemplo, acá dice, origen de las exploraciones, ¿ves? Dice, nadie sabe quiénes fueron los primeros exploradores de los lugares más remotos de la Tierra, ¿cierto? Claro, los primeros exploradores, ¿se acuerdan que ellos, cómo se vestían, niños? ¿Cómo se vestían? Se vestían, por ejemplo, ¿no?, con la piel de quién, los animales, ¿sí o no? Se cubrían el torso. ¿Por qué? Porque justamente, pues, hacía no mucho frío, pues, ¿no es cierto? Y tenían como algo que protegerse. Por eso que le dicen ahí, se alimentaban de la caza, ¿sí o no? La recolección, por ejemplo, ¿no? Se alimentaban aquí de la caza, de la pesca, ¿sí? Y justamente ellos se veían obligados, por ejemplo, exploró el hombre a qué, a que justamente todo el tiempo esté caminando, pues, ¿sí o no? Esté caminando, ¿para qué? Para justamente, para poder encontrar, pues, ¿cierto?, los alimentos, ¿cierto? Entonces, ellas, por ejemplo, ellos eran capaces de qué cosa, de poder caminar, de poder pasar por largos kilómetros de distancia, ¿cierto?, sin detenerse, sin parar, ¿cierto? Tanto como los hombres y como niños, ¿cierto? Y los niños justamente, y las personas justamente las que eran, los líderes, digamos ellos eran los que justamente manejaban, pero iban en la parte, justamente, los que organizaban, pues, ¿entiendes? Muy bien, y se da, ¿no?, al inicio, pues, ¿no?, de las exploraciones. Entonces, las primeras exploraciones, ¿qué cosa hacen? Se realizaron, ¿con qué, mis niños? Para justamente, con el fin de los motivos económicos, ¿no es cierto? Motivos económicos que empiezan, ¿qué cosa? Que empiezan a buscar nuevas rutas, como te comenté, ¿no es cierto? Nuevas rutas y comercializar en los mercados, ¿no es cierto? Y, por supuesto, que con las sociedades, ¿no es cierto? Y los primeros viajes son, ¿qué cosa? Lo hacen con qué fin? Con un fin comercial, ¿no? Con un fin comercial, ¿no es cierto? Los antiguos egipcios, por ejemplo, ¿no?, empiezan ellos, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, a explorar, ¿no es cierto?, por ejemplo, por el Nilo, y buscan nuevos territorios, ¿no es cierto? Muy bien. Y así sucesivamente, pues miren, pues, por ejemplo, ¿no?, a explorar el Mar Negro, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, miren, aquí están, ¿no es cierto?, los nuevos exploradores de la historia, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, este es el mapa, por ejemplo, ¿no?, donde ellos empiezan, ¿no?, hasta la por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se refiere, mis niños, acá, por ejemplo, mira, tenemos, por ejemplo, mira, a donde justamente no los portugueses, ¿no? Los portugueses en el siglo XV, los portugueses
O sea, una vez que ellos ya se habían conquistado, o sea, ya estaba consolidada, ya estaba estructurada su conquista, justamente bajo un gobierno, bueno, de tipo navegante, entonces recorre todas las costas de África, ¿no es cierto? Mira, y aquí justamente se inicia el tráfico, pues, desde aquí por ejemplo, se inician las cosas, ¿el tráfico de quién? De los esclavos, pues, ¿no es cierto? Con una convivencia, justamente, ¿no? Como, bueno, humano. Aquí están los exploradores, justamente una expedición capitaneada por uno de los personajes más importantísimos, por ejemplo, como Cristóbal Colón, ¿no? Que te comenté en un momento, que Cristóbal Colón justamente llega a América, ¿no es cierto? Y se abren nuevos mundos, nuevas rutas, nuevos lugares, ¿no? Con un fin de lo que es el comercio, de explorar justamente los productos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, mira, Cristóbal Colón cuando llega a América se abren nuevos mundos de exploración, ¿no es cierto? Y le seguirán explorando todavía, ¿no? América, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Hernán Cortés, por ejemplo, y Francisco Pizarro, y entre otros, por ejemplo, Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por México, por ahí, todo eso, dice, esos sí se van descubriendo por nuevas rutas, ¿entiendes? ¿Para qué? Para poder comercializar, ¿no es cierto? Y así, por ejemplo, ya tenemos acá, por ejemplo, tenemos el resumen, ¿no es cierto?, de los exploradores, donde justamente hay una cronología. Te comentaba, por ejemplo, acerca de la cronología, donde justamente no el dato específico, ¿no es cierto? Los fechas, las fechas, ¿no? Y que nos van a dar a entender desde cuándo se inicia, por ejemplo. ¿Sí? Pues ese es el tema del día de hoy que estamos siguiendo, que vamos a compartir el día de hoy, pues, justamente, ¿no? De las exploraciones. ¿Ah? Vamos a compartir el tema del día de hoy, de estas actividades. Tengas ahí tu pantallina. ¿Eh? A ver, ¿me confirmas si estás ahí ya o están ahí ustedes ahí? Sí, profesor. Ok, ok. Entonces aquí estamos, chiquitos. Estamos aquí en en la segunda diapositiva, ¿no? Donde nos dice, por ejemplo, las exploraciones europeas, ¿no es cierto? Mira, aquí, por ejemplo, mira, aquí, esta es la línea, por ejemplo, ¿no? Esta es una línea de tiempo, ¿entiendes? Y en la línea de tiempo, mis hermanitos, en la línea de tiempo, entonces, y en la línea de tiempo, mira, como tú te das cuenta, vean, aquí, por ejemplo, aquí nos va a dar justamente, ¿no?, a conocer donde, en qué periodo, por ejemplo, de la historia se sitúa la expansión europea, por ejemplo. Mira, ¿en qué periodo se sitúa? En la prehistoria, no, pues. Escúchame, Alexis, ¿eh? Alexis, escúchame porque después te voy a preguntar. Escúchame porque yo puedo preguntar, chicos. ¿Ah? Mira, por ejemplo, mira, ¿en qué periodo de la historia se sitúa la expansión europea? ¿Será en la prehistoria? No, pues, se dice prehistoria porque hablan de nuestros antepasados antiguos, donde recién ellos se inician. ¿Me entiendes? Cuando deciden el nombre, recién inician el prehistórico, donde un hombre todavía es un hombre cavernícola, cavernario, donde un hombre todavía vivía. ¿De dónde vivía? Vivían en las cavernas, ¿sí o no? Se refugiaban ahí, pues. ¿Ah? Se alimentaban de qué? De raíces, de las hojas, los tallos, de insectos, de entrar en un mundo. ¿Ves? Entonces, no, pues, en la expansión europea no se puede iniciar, ¿no es cierto?, en la prehistoria. ¿Será en la edad antigua? Tampoco. Tampoco en la edad antigua. En la Edad Media no se da tampoco este acontecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Edad Media todavía se da en el siglo XV, donde ahí pues no están no, los otros, justamente, otros grupos. Este acontecimiento se da ¿dónde? Se da, mira, en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, ahí se va a iniciar, pues, ¿entiendes? Porque dice no, específicamente dice que se inicia en el siglo XV, ya, ya casi a finales ya del siglo XIV, del XV, hasta el siglo XIX, chiquitos. ¿Ves? Mira, 4422 a 2700, del siglo XVI por ahí hasta el siglo XIX, chicos. Entonces, ahí se da justamente, se inician las exploraciones, ¿no?, europeas, ¿no?, lo que es en la edad moderna. Entonces, se caracterizan, ¿por qué? ¿Por qué se van a caracterizar? Por los nuevos descubrimientos, las nuevas rutas comerciales, ¿entiendes? De nuevos territorios. Y gracias, ¿no es cierto?, a una serie de viajes, ¿cierto?, de exploración. Por ejemplo, en Europa, pues, por ejemplo, no sé, ya presentaban, imagínate, ¿no?, es la textilería, pues, ¿no es cierto? La textilería, por ejemplo, ellos sus piedras, por ejemplo, ¿no? Sus piedras muy preciosas, por ejemplo. ¿Ah?
Y aquí, porque en otros territorios, en otros países todavía habían otros tipos de alimentos. De aquí se llevaban, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, comienzan justamente esas exploraciones, mis niñitos, comienzan a explorarse, ¿no es cierto? Y tiene influencia, mira, tiene influencia sobre el continente asiático, ¿no es cierto? Continente asiático, un continente africano y con el continente de América, pues, empiezan a comercializar sus productos, ¿ya? Atento porque después te voy a preguntar, por favor. Muy bien. Y luego, pues, chiquitos, mira, y después luego, pues, tenemos acá ¿no? En la otra diapositiva el comienzo de la expansión europea. Entonces, a fines del siglo XIII, más o menos por ahí se inicia, donde dicen, pues, los datos específicos nos dicen justamente, ¿no? Eran los mercaderes, ¿cierto? O sea, los comerciantes europeos, donde justamente ellos se iban tomando posesión, o sea, se adentraban. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se extendían? ¿A dónde llegaban? Hacia Asia, por ejemplo, ¿no? Hacia Asia, llegaban, ¿hasta dónde llegaban? Hasta la Persia, hasta la India, llegaban hasta la China. Bien. Entonces, en este contexto ¿no? de la exploración, por ejemplo, aquí estaban, por ejemplo, ¿no? los artesanos chinos, ¿entiendes? Donde los artesanos chinos, por ejemplo, ellos hacían una gran cantidad de ¿qué? De productos, ¿no es cierto? De productos, de cosas de una gran calidad, ¿me entiendes? Muy finísimos, claro, pues, muy finísimos, muy bonitos, muy bellos, muy detallados. Entonces ellos querían comercializar sus productos que ellos mismos, por ejemplo, fabricaban con otros países, ya sea de América, ya sea África, o también puede ser América, ¿cierto? Entonces, y de una gran calidad, ¿cierto? Que eran apreciados, ¿cierto? ¿Por quién? Por los europeos adinerados, porque ellos tenían mucho dinero, tenían mucha solvencia económica, ¿cierto? Y se daba, pues el lujo se daba, ¿no? ¿Cierto? De poder comprar, de poder tenerlo, ¿cierto? Bien, entonces, en ese contexto. Entonces, miren, niñitos, tu audio, Carlos. Carlos, tu audio, por favor. Carlos, tu audio. ¿No me tienes tu audio, hijo, por favor? Muy bien. Entonces, miren, niños, por ejemplo, mira, mira, la seda, miren, niños, la seda, por ejemplo, fue el principal, mira, niños, la seda. ¿Sabes cuál es la seda, no es cierto? Las telas, los textiles, ¿no es cierto? Que circulaban, por ejemplo, mira, o sea, que venían, por ejemplo, ¿no? Desde la China, imagínate, ¿no es cierto? Venían desde la China, ¿hasta dónde? Hasta el occidente, ¿no es cierto? Entonces, por eso, que justamente, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿no? Ese contexto, entonces los comerciantes, tanto europeos como asiáticos, como los africanos, entonces ellos buscan y se aventuran, ¿no es cierto?, por varias rutas, ¿no? Y la principal ruta comercial justamente era, pues, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera principal ruta que, por ejemplo, la ruta de la seda, por ejemplo, la ruta de la seda, justamente que se unía la China con quién, con Constantinopla, ¿cierto? Con el primer imperio bizantino, ¿cierto? Y estos, claro, pero estos viajes, mis niños, estos viajes no fueron porque, digamos, no fueron muy, digamos, tan fácil para que ellos puedan comercializar, ellos puedan llevar productos, no pues, ¿cierto? Eran muy peligrosos, ¿por qué? ¿Por qué eran peligrosos, mis niños? Porque decíamos que cuando ellos, por ejemplo, empezaban a comercializar, por ejemplo, sus productos, los llevaban a otros lugares, porque eran muy peligrosos y costosos. Peligrosos, ¿por qué? Porque ellos en alta mar, o sea, dentro del mar, habían los corsarios, habían los piratas, ¿entiendes? ¿Quién eran los piratas, los corsarios? Ellos eran los que ellos asaltaban, pues mira, dentro de alta mar, ellos asaltaban esos buques, sus barcos de embarcaciones, los asaltaban, pues, ¿entiendes? Les quitaban todos sus productos, ¿ah? Les quitaban todos sus productos y luego ellos los dejaban vacíos, ¿entiendes? Entonces por eso dice les hacía un poco dificultoso, un poco trabajoso y riesgoso lo que tenían esa dificultad. ¿No? Costoso porque eran muy caros, pues, ¿sí o no? ¿No es cierto? En esa época era muy caro, muy todo. Entonces, y también, otra de las causas, niños, era las distancias, pues, imagínate, que venir de América, imagínate venir de Europa a América, imagínate cuántos kilómetros y cuántos días se demoraría, a veces meses, ¿sí? Se demoraría, por supuesto. ¿No? Alguien me levantó la mano, alguien me decía preguntar. Bueno, seguimos. Otro de los motivos
¿no es cierto?, de las rutas de la seda, por ejemplo, es que, como te comenté, tardaban, mira, más de 3 años para poder retornar, ¿no es cierto? Y no contaban, por supuesto, como estaban muy inicio, no habían todavía, pues, que digamos, ¿no?, las embarcaciones, que digamos, tan sofisticadas, como hoy en día, podría que hay nuevas embarcaciones, pues, un mundo de armas mucho más rápido. Antes no, pues, antes las embarcaciones, claro que se fabricaban de acuerdo a los implementos, ¿no es cierto?, a las cosas que tenían, ¿entiendes? Y entonces también, pues, entonces, como no había mucha tecnología, entonces ellos pues, se demoraban mucho tiempo para poder trasladar también, ¿no?, sus productos a los lugares hasta donde ellos podían perfectamente trasladar. Entonces, como te comenté, los mercaderes podían ser asaltados por el camino, o sea, dentro del alta mar, porque imagínate, obviamente todos los productos, por ejemplo, ¿no?, que se traen pues, por barcos, por buques, hay buques cargueros, ¿no?, que se traen cantidades de mercadería, imagínate, un buque se trae toneladas, imagínate, ¿no?, de la mercadería que llega acá, imagínate, a otros países, tanto como en el Perú, como en América, y así, realmente, ¿entiendes? Entonces, una de las rutas, ¿no?, principales fue la ruta de la seda en el mundo, ruta de la seda, ¿ya? Muy bien, nos vamos por acá a la siguiente, siguiente. Muy bien, ¿cuáles fueron justamente, ¿no?, las causas de la expansión europea? ¿No es cierto? ¿Cuáles fueron las causas? Fueron justamente, ¿no?, los factores culturales, pues, ¿qué es su cultura? ¿No? Los factores culturales, por ejemplo, los factores económicos y los factores políticos. ¿Entiendes? Como bueno, nosotros sabemos, nos damos cuenta que justamente cada país tiene, por ejemplo, tiene su cultura, pues, su forma de cómo desarrollar, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, en los factores económicos, ¿cierto? En los factores económicos, niños, mira, se le hizo un poco difícil, ¿no es cierto? Un poco difícil el acceso para poder transitar, ¿no es cierto?, en las rutas comerciales, ¿cierto? Y de llegar a otros pueblos europeos. Y tienen que buscar ellos nuevas rutas comerciales, ¿no es cierto? Con ese deseo de qué cosa, con ese deseo, con ese afán, escúchame, Nicola, con ese afán de qué cosa, niños, de poder buscar y llevar o vender, ¿sí?, justamente el oro, por ejemplo, el oro, la plata, y otros metales que se habían, ¿no es cierto?, que por supuesto que eran muy escasos, pues, eran muy escasos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en Europa, ¿no es cierto?, y las transacciones, o sea, los intercambios, también justamente, ¿no?, era, ¿no es cierto?, como un modelo mercantilista, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no? Y también por la mano de obra, o sea, la mano de obra se refiere a la construcción, al trabajo, ¿no es cierto?, que ellos podían, por ejemplo, hacer, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, nuevos territorios nuevos y manos de la obra trabajada para la producción de azúcar, pues, ¿entiendes? Claro, la producción de azúcar, porque ellos también exportaban a otros países, a otros lugares, ¿no? En los factores económicos, mis niños, en el factor económico, ¿qué desea este Alexis? ¿Qué desea Alexis? ¿Profesor? Sí, usted levantó la mano. ¿Algo me desea preguntar? O perdón, ¿No? Dario Tiago. Bueno, seguimos. ¿Qué profesor? A cada rato se le está yendo su internet. Muy chiquitos. Entonces, bien, mis niñitos, en los factores, ciérrame tu audio, por favor, ciérrame tu audio, por favor, Dairon, ciérrame tu audio. Ya, en el factor, por ejemplo, ciérrame tu audio porque no te voy a poder escuchar muy bien. Profe, se le escucha medio cortado. Sí, profesor, se le escucha medio cortado. Debe ser tu internet, ¿eh? Porque los demás compañeros me escuchan bien. Pero yo le escucho al profesor bien. Debe ser tu internet, Carlos. Debe ser tu internet, hijo. Ya, porque los demás compañeros sí me escuchan bien. Muy bien, entonces, ese es en el factor económico, ¿no es cierto? En la situación un poco difícil del acceso de las rutas, ¿no?, comerciales, ¿no? Y en las culturales justamente nos hablan, ¿no?, de sus pensamientos, ¿no? En su ideología, pues, ¿no es cierto? En hacer las exploraciones, donde ellos, por ejemplo, mira, en los factores culturales,
por ejemplo, de ahí viene justamente las religiones, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, el catolicismo, por ejemplo, vienen, y otras religiones también, o sea, como el deseo de qué cosa, de evangelizar, pues, ¿entiendes? Evangelizar, porque de ahí se vienen otras religiones. Por ejemplo, cuando vienen acá, por ejemplo, al Perú, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de, ¿no? de la conquista, ¿no? Del español, por ejemplo, ellos qué traen? Traen, por ejemplo, muchos aportes culturales, ¿sí o no? Aportes culturales, traen, por ejemplo, ¿no? El idioma, por ejemplo, traen la religión, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, en el tiempo de los incas, págame tu audio, Luana, por favor. Luana, págame tu audio. Luana, págame tu audio, por favor. Entonces, mira, en el tiempo, por ejemplo, de los incas, ellos que, por ejemplo, ellos aquí nos veneraban. ¿Quiénes eran sus dioses? Por ejemplo, el sol, la luna, ¿sí o no? Las estrellas, los astros, ¿entiendes? Ellos eran sus dioses. Pero cuando ya, por ejemplo, cuando viene, por ejemplo, ¿no? En la época, ¿no? de la invasión española, ellos qué cosa traen? Traen la religión, ¿no? Entonces ya prácticamente como ya pues ya no, hay un nuevo cambio, pues. Eso también, por ejemplo, se hablaba lo que es el idioma de algo de quechua, ¿sí o no? Cuando los españoles se habla así cuando ya se habla español, lo que hablamos ahora. Si no hubiese cambio, entonces hubiese sido diferente, ¿sí o no? Entonces, en los aspectos culturales son justamente ¿no? sus motivaciones ideológicas y querer pues evangelizar, ¿no es cierto? Sobre todo, chicos, mira, sobre todo, eso es lo que concierne, ¿no? A su cultura. Y lo que concierne, por ejemplo, mira, niños, al factor político, porque justamente habían las monarquías, ¿no es cierto? Las monarquías, el poder, pues, ¿no? El poder donde pequeños grupos tenían una solvencia económica y trataban justamente de manejar, por ejemplo, un país, un estado. Entonces, los nacientes, ¿no? de las monarquías europeas justamente estimulan o se van a dar, mira, los viajes, ¿no? Los viajes de los nuevos descubrimientos que por supuesto que van a buscar nuevas consolidaciones, van a buscar nuevas conquistas. En el caso, por ejemplo, ¿no? de los conquistadores, por ejemplo, ¿no? O los viajes que hizo, por ejemplo, ¿no? Cristóbal Colón, por ejemplo, la conquista, por ejemplo, ¿no? del Perú, donde estos tres personajes, ¿no es cierto? Don Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Leonardo de Luque, ¿sí? ¿no? Cuando ellos vienen, hacen sus exploraciones, hacen sus investigaciones, ¿no? Pero bueno, de una manera también ellos vinieron también como que se apropian de muchísimo, de muchas cosas, pues, ¿sí? Ya, chicos, muy bien. A ver, chicos, uno. Profesor, se le fue el internet. Profesor, ¿está ahí? Ahora nos quedamos sin clases. No, falta 3 minutos. Ya, 2 aquí estamos. minutos. Continuamos, chicos, ¿no? Con geografía, ¿no? No, sí, ahorita en 2 minutos tenemos que entrar a otra clase, a la clase de geografía. Profesor, Muy bien. solo A ver, un momentito, Luzbeli. ¿Termina nuestra clase? ¿A qué hora termina la historia? Sí, profesor, y empieza geografía. Ya, entonces, ya vamos a terminar con lo que es con la clase. profesor, solo hacemos el curso de ciencia y ambiente y también historia, esos nada más vamos a hacer con usted Por o supuesto. algo. Ya, todos son seguidos. A ver, por Solo favor, dos. uno solo, porque si no, no logro escuchar, por favor, yo. Tienen que hablar uno solo, porque si no, el audio se interfiere y no lo logro escuchar. A ver, ¿quién me está preguntando? ¿Quién me está preguntando? Alexis, Licona. ¿Sí, profesor? ¿Algo usted me desea preguntar? No, solo Ya. está. Dairon, ¿algo usted me quiere preguntar? Le preguntaba si solo vamos a hacer el curso de ciencia y historia con usted o otro curso más. También geografía. También geografía. ¿Ya? También geografía. Geografía, Sí. Ya, geografía vamos a hacer con usted. Profesor, sí. ¿Termina?
y luego les envío el link de geografía. Profesor, Dime, Valentina. profesor, ya hay que entrar mejor porque ya son las 11:20. A ver, un momentito, Hugo. Un momentito, Hugo. Dime, Valentina. Profesor, ya van a ser, bueno, creo que ya son las 11:20 ya, y nos toca el curso de Usted es el profesor geografía. de Ya, chicos. geografía. Ya, ahora sí me apaguen sus audios porque ya chicos, nos despedimos, ¿ya? Nos despedimos y volvemos en la clase de geografía, mis niños. ¿Ya, chicos? Que nos vemos. Chao, chicos, nos vemos.